Mi nombre es David Segarra, nací en Valencia, en el Mediterráneo, soy catalán y dirigí y coordiné el documental La Revuelta Verde, descifrando el laberinto iraní. Con este documental buscamos, sobre todo, unir lo que los medios de comunicación, grandes medios de comunicación occidentales tratan de hacer muchas veces. Su manera de manipular no es tanto creando mentiras o engañando, sino sobre todo fragmentando la información. Nosotros queríamos unir las diferentes piezas del puzzle sobre los sucesos que estaban ocurriendo en esos momentos hace muy poquitos meses y que todavía están en desarrollo en Irán. Nosotros entendemos este proceso de independencia, de descolonización, que no solo es político, que no solo fue la primera independencia de Bolívar, sino que sobre todo es esta segunda independencia que se está produciendo ahora con la integración latinoamericana y con los procesos de cambios en tantos países, con el ALBA, Mercosur, UNASUR, todo el proceso bolivariano. Desde Guarataro Films invitamos a las venezolanas y a los venezolanos a ver el documental La Revuelta Verde por una razón. Creemos que puede ser un importante descubrimiento, un punto de vista nuevo, diferente, sobre una realidad muy lejana, como es la iraní, pero que va a sorprender los paralelismos, la cercanía de la problemática que existe en una cultura tan lejana, en una nación tan lejana, con la realidad latinoamericana. Irán, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha sido una pieza clave en todos los proyectos imperialistas en la zona del Medio Oriente y en la Asia Menor. En la economía mundial, Irán se ha manejado en su política bajo la presión y el control de las grandes empresas transnacionales petroleras, en especial las inglesas y la norteamericana. Irán era el menos beneficiado de su propio petróleo y el mayor beneficiado era justamente Gran Bretaña. Mossadegh era uno de estos representantes de esa parte del pueblo que defendía la nacionalización del petróleo y es por eso que se perpetra un golpe de Estado para acabar con él como primer ministro y poder establecer al Shah nuevamente con un poder sobre el tema del petróleo, sobre el Parlamento y sobre las demás fuerzas que trabajaban en Irán. We particularly welcome you and the Empress as good friends and old friends. El gobierno del Shah de Irán era el gobierno más policíaco que ha conocido la zona del Medio Oriente, ha cercenado los derechos, ha perseguido a los opositores y de alguna manera ha masacrado a los pueblos. Surgen movimientos de liberación nacional, pero el movimiento más resaltante lo condujo el Ayatollah o Ayatollah Khomeini. Y es así como con unas movilizaciones populares a través de manifestaciones constantes que finalmente dan origen a este movimiento revolucionario que termina con la institución de la República Islámica de Irán a través de un referéndum luego del regreso del imam Khomeini a Irán. Es por eso que ahí comienza una serie de ataques a Irán. Está el tema de la guerra Irán-Irak impuesta también a Irán en pro de debilitar la presencia de esa revolución. Nuestra visión es que en realidad los ataques a Afganistán, a Irak y todo lo que está ocurriendo hoy en día no es más que una muestra del fervor que tiene Estados Unidos en pro de derrocar a Irán. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country. And there is, in fact, a tumultuous history between us.
In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government. Rather than remain trapped in the past, I've made it clear to Iran's leaders and people that my country is prepared to move forward. The question now is not what Iran is against, but rather what future it wants to build. I didn't say that you are a dictator, but this leads to dictatorship. Definitely it leads to dictatorship. I'll cite some examples for you. One of them I just mentioned. Tolerating the opposition. What's happening in this government? 320,000 titles insulting my government. They're still writing things against us, in your support and against us. You said that you are proud of Mr. Hashemi's support for you. What does that mean? It sure has a meaning. Es el señor Rafsanjani un hombre bien potentado. Dicen que tiene una riqueza bastante fabulosa. Es decir, que la aristocracia o la nueva aristocracia iraní, los resabios del gobierno anterior, la derecha iraní, todos estos sectores se aliaron detrás de Musawi. El trabajo de las superpotencias y especialmente el trabajo de inteligencia de esta gente es no entrar directamente con estos líderes para decir que nosotros los hemos comprado y que ellos oficialmente sean pro-norteamericanos. No, simplemente utilizan los puntos débiles de estas personas. Musawi ha sido primer ministro desde 1981 a 1989, siendo el primer ministro. Es en su época en que se lleva a cabo aquella operación llamada famosa por Irán contra. Es decir, que ha habido entre su gobierno, entre él, su gobierno y los Estados Unidos cierta afinidad de propósitos. El señor Musawi en Irán y los contra en Centroamérica. It's hard to imagine anything that would give our allies more cause to consider us unreliable than that we say one thing in public and secretly do the opposite. And that's exactly what was done when arms were sold to Iran. Nosotros confundimos los términos, porque en Occidente, alguien que comulga con los mejores intereses de Occidente es un reformista, es un progresista, es bueno. Entonces, quien no comulga, no es genuflexo ante los intereses de Occidente, entonces este es conservador, este es malo, este hay que combatirlo. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستند. On a le papier en fait qui vient du ministère de l'Intérieur, voilà, qui est en persan, qui dit le nombre de votes de Monsieur Moussavi, 19 75 723 voix. Yeah, very interesting. This is a letter allegedly from the Interior Minister to the Supreme Leader. It says that the Supreme Leader wanted Ahmadinejad to win, and then it goes on to point out what it says are, quote, the real results. Those give Mousavi more than 19 million votes, another opposition candidate, Karoubi, more than 13 million, and Mahmoud Ahmadinejad less than 6 million. C'est l'Independent qui nous en parle, la lettre secrète qui prouve que Moussavi a gagné les élections. Ce serait une lettre, je dis bien ce serait, c'est à prendre avec des pincettes, une lettre du ministère de l'Intérieur iranien adressée à l'ayatollah Khamenei. Alors, le journaliste de Independent, Robert Fisk, qui est sur place, nous explique que c'est très probablement un faux, surtout étant donné le score attribué à Ahmadinejad, qui est quand même très populaire. Mais n'empêche, cette lettre a un impact immense. Elle est brandie par des milliers de manifestants en Iran. Ya a las 5:30 de la tarde, el señor Moussavi cantaba fraude. No se había contado todavía ni un solo voto, entonces estaba cantando fraude. Todas las encuestas, sin excepción, anteriores a las elecciones, tanto nacionales como internacionales, daban una aplastante victoria a Ahmadinejad. Our poll shows, when it was taken in May, when the campaign began, that President Ahmadinejad is in the lead with 34%, followed by 14% for his closest rival,
Mir Hossein Mousavi. But more importantly, perhaps, than that, what it shows is that the Iranian people are very far removed from the stereotypes that are commonly asserted in the United States and the West about them. Iranians are fairly positive about the elections. 89%, this is not on the slide, said they will cast a vote. Compare that with our percentage in the United States, that's quite high. About 7 in 10 Iranians said they think the election will be free and fair. Only 1 in 10 said they thought it would not be free and fair. Right after the election, I said that we had profound concerns about the nature of the election, but that it was not up to us to determine what the outcome was. As soon as violence broke out, in fact, in anticipation of potential violence, we were very clear in saying that violence was unacceptable.